Vamos a nuestra siguiente ponente, que es Anne Gosset, del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales de la Universidad de Coruña. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. No se ve mi pantalla. Está tardando. Muy bien, vale. Pues hoy voy a hablar un poco de nuestra actividad en dinámicas de fluidos computacional, CFD en inglés, y el uso que hacemos de los recursos HPC que nos ofrece el CESCA. No me voy a centrar en ningún proyecto en concreto, sino que lo que pretendo es más daros una visión de conjunto de lo que estamos haciendo en el grupo. Bien, entonces, ¿qué es la dinámica de fluidos computacional? Pues es la rama de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos, algoritmos, para resolver y analizar problemas sobre el flujo de fluidos. Entonces, cualquier proceso en el que se mueve un gas o un líquido lo podemos calcular y podemos entender por qué se comporta de una forma determinada. ¿Qué hacemos en el CESCA? Pues resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes que describen la dinámica de fluidos. Pues son ecuaciones diferenciales parciales que tienen esa pinta. Esa pinta simpática es para fluidos incompresibles con la densidad constante, pero todo se puede complicar si tenemos flujos compresibles, con la ecuación de energía, con el transporte de especies, con reacciones químicas, pero vamos a dejarlo sencillo. Esto es lo que integramos y discretizamos y luego lo resolvemos con los recursos del CESCA. Para resolver estas ecuaciones utilizamos librerías de fuente libre en C++, de volúmenes finitos, un código que se llama OpenFOAM, no sé si os suena a algunos de vosotros, es la herramienta que utilizamos exclusivamente. ¿En qué ámbitos estamos trabajando? Pues son muchos, trabajamos en todos los procesos industriales en los que el movimiento de un fluido a través de un gas o de un líquido es fundamental para la eficacia del propio proceso. Hablamos de procesos de metalurgia, por ejemplo, donde hay flujos de metales líquidos, problemas de transferencia de calor, la ingeniería química con los reactores químicos en particular, donde es importante seguir el transporte de especies, en el sector de la madera, como lo vamos a ver después. En los procesos de deposición de revestimientos, películas finas, impresión 3D por filamento fundido, por ejemplo, nos interesan todos los problemas en redes hidráulicas, con bombas, válvulas, etc. Tenemos también aplicaciones en el sector aeronáutico, aeroespacial, en propulsión espacial, en particular el comportamiento hidrodinámico de los combustibles, que son fluidos criogénicos, con un comportamiento muy peculiar, formación de escarcha en las alas de los aviones, por ejemplo, y finalmente, por nuestra situación en Ferrol, aplicaciones en el sector naval, en propulsión naval, flujos en hélices, redes de pesca, aerodinámica de superestructuras de buques, aplicaciones offshore, etcétera, etcétera. Entonces, para enseñaros un poco lo que estamos haciendo, resultados de simulaciones CFD, tenéis aquí dos ejemplos de procesos industriales a los que nos hemos interesado. El primer de ellos es la galvanización, el proceso de escurrido neumático en galvanización. La galvanización es cuando se aplica una capita de zinc fundido sobre la superficie del acero para protegerlo de la corrosión. Entonces, el acero va sumergido en un baño de zinc fundido, arrastra en su superficie una cantidad de zinc y esa cantidad se ajusta mediante un chorro de nitrógeno a alta velocidad que recorta la capa justo al espesor deseado. En el campo de la madera también hay un proceso interesante en el que se secan los tablones de madera. Los tablones se apilan en forma de castillos, como podéis ver aquí, y el aire caliente atraviesa estos castillos para secar a una velocidad determinada, que es algo que podemos simular también.
Más procesos industriales, pues por ejemplo en reactores químicos, cuando hay que mezclar varias especies al mismo tiempo que hay una reacción química, se puede optimizar el diseño del agitador, añadir baffles y todo tipo de accesorio para acelerar ese proceso de mezcla. Impresión 3D, seguramente que todos conocéis las impresoras por filamento fundido para fabricar objetos, pues podemos simular la extrusión y la deposición de un termoplástico fundido. Es un fluido, en fin de cuentas, muy viscoso, pero es un fluido. Luego, en sistemas hidráulicos, nos hemos interesado, por ejemplo, a lo que pasa en las válvulas industriales, válvulas de control o de seguridad, que permiten mantener la presión a cierto nivel en un circuito hidráulico. Lo que veis aquí es el fenómeno de cavitación que ocurre a veces en válvulas cuando hay una bajada de la presión importante. El agua se vaporiza a temperatura ambiente. Entonces, eso es lo que vemos experimentalmente y lo simulamos numéricamente. Luego nos interesamos a problemas de películas finas, lo que tiene que ver con la mojabilidad de un líquido, es decir, cuando tenemos un líquido en una superficie sólida, o bien se esparce o bien se retracta en gotitas. Entonces eso también lo podemos simular, comportamiento de gotas en superficies, retracción de películas finas, inestabilidad de frentes líquidas. Todo esto se puede abordar con CFD y tiene muchas aplicaciones en revestimientos, por ejemplo. Y finalmente, aplicaciones en el sector naval, pues son muchas, evidentemente. Desde hace 2 años nos interesamos mucho al problema de la simulación de las estructuras flotantes y de los artefactos flotantes en general en campos de olas. Tenéis aquí el ejemplo de la simulación del movimiento de una boya flotante para un aerogenerador offshore. Y ahí hemos acoplado OpenFOAM con un modelo del sistema de amarre para tener en cuenta también el anclaje de la estructura flotante. Hemos hecho cálculos en propulsión naval de hélices, con otra vez el fenómeno de cavitación que puede ocurrir en la punta de las palas. Y también recientemente hemos empezado a trabajar con las redes de pesca para ver un poco las fuerzas de resistencia en función del diseño de la red, de su rugosidad, de la geometría de los nudos. Y en la actualidad estamos acoplando OpenFOAM con un código estructural que nos va a permitir pues, calcular la deformación de la red en función de la hidrodinámica. Bien, entonces quiero terminar esa presentación explicando un poco qué uso estamos haciendo de la CFD, es decir, no tratamos de simular de forma sistemática los flujos en procesos que son a veces muy complejos, simplemente que tratamos de generar los datos suficientes como para generar modelos simplificados, digamos. Entonces, la CFD que hacemos, la que cuesta muchos recursos computacionales, digamos, la planteamos como experimentos numéricos. Es decir, son cosas que no se pueden hacer en la realidad, o por lo menos no se pueden caracterizar bien en la realidad. O bien porque no podemos acceder al proceso industrial y hacer mediciones, o bien porque no podemos reproducir a escala en el laboratorio lo que estamos simulando. Entonces, tratamos de validar estas herramientas previamente en configuraciones más sencillas con datos de la literatura o nuestros experimentos. Y luego empezamos a hacer simulaciones de gran amplitud o no tan grande, depende de los casos, pero en paralelo, la mayoría del tiempo, estamos tratando de desarrollar modelos simplificados que se pueden ejecutar rápidamente y que pueden ser usados por las empresas, o sea, tratando de progresar hacia el concepto de gemelo digital. Un ejemplo de este tipo de enfoque, volviendo al proceso de galvanización que os comentaba al principio, pues una forma de caracterizar la interacción entre la película de zinc y el flujo de gas incidente es una interacción de una complejidad muy importante, como lo podéis ver aquí. Si queremos ver todo lo que pasa, pues podemos hacer simulaciones difásicas, donde calculamos el líquido y el gas y toda la interacción. Esto tiene un coste computacional
enorme, por lo que nos limitamos a hacer pocos casos, y en paralelo estuvimos desarrollando un modelo simplificado solo para la película líquida. Entonces hemos llegado a un solver en el que calculamos bien lo que pasa en el gas con OpenFOAM, pero toda la parte líquida la abordamos con un modelo que se ejecuta en una cuestión de centésimas de segundo. Y de esta manera, pues podemos, como se ve a la derecha aquí, podemos simular la interacción completa entre el gas y el líquido a un coste computacional que es pues 100 veces menor que el coste que tenemos aquí. Entonces, tratamos de forma, cuando se puede, por lo menos, abordar los problemas de esta manera. Para daros una idea del coste, de los cálculos que estamos llevando a cabo, retomando el ejemplo de la galvanización, pues si queremos simular el proceso industrial con zinc, pues como lo podéis ver, necesitamos 5.000 horas CPU por segundo de flujo real. Entonces, eso se puede hacer puntualmente, pero no para un estudio de la optimización del proceso, por ejemplo. Por eso tratamos de limitarnos a lo que es estrictamente necesario. Para este tipo de cálculo, pues tenemos que pedir recursos especiales a la RES. Nuestra experiencia siempre fue buena en ese sentido. Y bueno, tengo otro ejemplo, pero creo que me pasó un poco de tiempo, así que os digo gracias por vuestra atención.